Chicos, buenos días. Vamos a empezar. A ver. Señorita Karen Alarcón. Buenos días, Inge, presente. María Alarcón. Presente, Inge, buenos días. A ver, esperen un segundo. Sí, está ya. Eric Altamirano. Presente, Inge, buenos días. David Álvarez. Buen día, Inge, presente. Jefferson Ambuludi. Presente, ingeniero, buenos días. Ricardo Capiña. Presente, Inge, buenos días. José Valareso. Buen día, ingeniera, presente. Doménica Bejarano. Buenos días, Inge, presente. Nadia Benalcázar. Presente, Inge, buenos días. Jefferson Cabadiana. Buenos días, presente. Yesenia Cachote. Buenos días, Inge, presente. Víctor Caizo. Buenos días, Inge, presente. Guido Cardoso. Presente, ingeniera, buenos días. José Casco. Presente, ingeniera, buenos días. Ángel Cataña. Presente, ingeniera, buenos días. Magali Cepeda. Presente, Inge, buenos días. Neisser Chimbo. Presente, ingeniera, buenos días. Andrés Estrada. Presente, ingeniera, buenos días. José Fierro. Buenos días, Inge, presente. Joel Garay. Buenos días, Inge, presente. Alexis García. Buenos días, Inge, presente. Guato. Presente, ingeniera, buenos días. Erika Inca. Presente, Inge, buenos días. Wilmer Jiménez. Señor Wilmer Jiménez. Sí, creo que está hablando, pero no se le escucha. Eric Yanga. Buenos días, Inge, presente. Elvis Llerena. Buenos días, Inge, presente. Joel Macas. Buenos días, Inge, presente. Joana Mayorga. Buenos días, Inge, presente. José Miranda. Buenos días, Inge, presente. René Mullo. René Mullo. Señor Mullo no está. Jorge Paredes. Buenos días, Inge, presente. Jefferson Parra. Presente, Inge, buenos días. Eduardo Piñas. Buenos días, Inge, presente. Patricio Robalino. Ingeniera, buenos días, presente. Roberto Rosero. Buenos días, ingeniero, presente. José Safadi. Señor Safadi no está. Michelle Sagua. Buen día, Inge, presente. Vinicius Alcán. Buenos días, Inge, presente. Steven Siwa. Buenos días, ingeniera, presente. Jonathan Sinaluisa. Buenos días, Inge, presente. Jeremías Sinaluisa. Buenos días, Inge, presente. Emilio Vallejo. Presente, Inge, buenos días. Darwin Villarruel. Darwin. Presente, Inge, buenos días. Marlon Yauripoma. Presente, ingeniera, buenos días. Steven Yumseba. Presente, Inge, buenos días. ¿Quién falta? ¿Alguien falta en la lista? Inge, una pregunta, a mí no me nombró, creo, César Vaca, o no le escuché. César Vaca, ya. Sí, gracias. No sé qué pasó. Ya. Chicos, buenos días con todos. Que tengan un buen día. Que sea un día productivo en sus vidas. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos hoy, bueno, la semana anterior hicimos ese pequeño ejercicio del foro. Me falta ponerles las calificaciones, ¿cierto? Les pongo el día de hoy en la tarde. Vimos lo que es el diseño de un acueducto y el día de hoy vamos a ver el diseño de un sifón invertido.
Para esto les voy a proyectar un pequeño video para que ustedes se queden completamente claros de cómo se planteaba antes la construcción del acueducto. Supongo que están viendo ahí el SICOA. Espérense. Ya, esto era lo que les quería enseñar. Vamos a ver, es un video súper rapidito. Los acueductos, en teoría, no son tan complicados. Es decir, que el agua va buscando los niveles inferiores y que, por lo tanto, puedes conducir el agua por una pendiente desde cualquier zona hasta otra zona. Esa es una premisa bastante sencilla, que cualquiera podría saberla. Pero en la práctica, construir un acueducto es ya otra cosa. Los romanos planificaron sus acueductos para que se acercaran a la ciudad en un ángulo o pendiente que fuera descendiendo gradualmente. La pendiente bajaba unos cuantos centímetros cada 100 metros. La inclinación del acueducto tenía que calcularse desde grandes distancias, 40, 50 o incluso más de 60 kilómetros, desde los manantiales de las montañas hasta las ciudades. Y eso tenía que mantenerse. No se podían desviar de ello con independencia de la naturaleza del terreno del que se tratase. Para mantener el ángulo preciso de la corriente de agua a través de las grandes montañas, los ingenieros romanos crearon unos túneles con la inclinación exacta. Cuando los conductos llegaban a los valles, se elevaban por medio de muros de piedra. Si era necesario crear muros de más de 2 metros de altura, los romanos ahorraban material de construcción y, conservando su resistencia, perfeccionaron un concepto arquitectónico de la antigüedad: el arco. El arco revolucionó la arquitectura en el mundo antiguo, permitiendo distancias mucho mayores de las que nunca habían sido posibles. Los arcos cambiaron totalmente la concepción espacial de la arquitectura romana. Los arcos suponen un progreso respecto a la construcción del muro macizo en muchos sentidos, tanto en términos de eficiencia como en términos de solidez. El arco, por supuesto, requiere mucho menos material en su construcción, pero es muy resistente para soportar elementos como los tejados o los acueductos o cualquier cosa que quieras poner encima de él. Una columna de arcos de 10 kilómetros transportaba el agua Claudia cruzando los valles en dirección a Roma. Los acueductos tendrían un tejado cubierto, pero, por supuesto, si se pudiera quitar ese tejado, se vería el agua circulando como en un río, en dirección a la ciudad. Una vez llegaba el agua a la ciudad, los acueductos la vaciaban en 3 depósitos distintos. Uno destinado a las fuentes públicas de agua potable, un segundo con destino a los baños públicos y un tercero reservado para el emperador y otros romanos acaudalados que pagaban por tener su propia agua corriente, un concepto muy adelantado en su tiempo.
Si vieron, chicos, entonces aquí lo que principalmente nos dicen es que una civilización, una ciudad, cualquier poblado, lo que sea, no puede vivir sin agua. Por eso es que los romanos se idearon, como les expliqué desde hace mucho tiempo, que puedan ellos traer agua de un lugar a otro. Entonces, lo interesante de este video es que nos dicen, esto quería enseñarles, espérense, lo interesante del video era que ellos con los grandes acueductos que trazaban, prácticamente con unas pendientes sumamente cortas, podían llevar el agua de un lugar a otro. Estos acueductos podían ser, como ya vieron, de muchísimos kilómetros. Si nos fijamos aquí en esta imagen, que prácticamente es un sistema, una conducción de agua de un punto hacia otro, dan cuenta que íbamos atravesando un sinnúmero de obstáculos que se nos presentaban. Entonces, por ejemplo, ¿dónde podemos ver la construcción de acueductos? En este caso, estábamos viendo un acueducto aquí, y estábamos viendo otra especie de acueducto acá, que si nos damos cuenta, prácticamente, como nos dice aquí, puente acueducto en Puente de Suazo. Entonces, son estructuras que funcionan como puentes que nos ayudan a pasar cualquier obstáculo que nosotros tengamos. Y como nos podemos dar cuenta aquí, el funcionamiento de este sistema de agua, de esta conducción, funciona tanto a gravedad, como es el caso de los acueductos, de los túneles que pasaban por ahí, y a presión, como es el caso de los sifones. Teníamos un sifón acá, digamos que otro sifón tenemos acá. ¿Dónde más? Esta parte de aquí podría funcionar como unas caídas hidráulicas. Entonces, estos sifones que tenemos aquí, si nosotros trazamos su topografía, nos podemos dar cuenta que venía de esta manera su trazado. Con esto nosotros sabemos que en estas partes de aquí, tenía que ser con tubería, como vieron al final, vamos a ponerle, bueno, al final, funcionan a presión, ya que a gravedad muy difícil que el agua pueda subir, al menos si se tiene aquí unas grandes alturas. Entonces estas partes trabajan a presión y vuelve todo el sistema a trabajar a gravedad. Y es así como se conforma un sistema. Entonces, como pueden darse cuenta, no es que siempre un sistema es algo estable, es algo ya planteado, es algo que tiene ya una receta, por decirlo así. Nosotros siempre tenemos que irnos adaptando a las situaciones que se nos vayan presentando día tras día. Entonces, como podemos ver aquí, un sistema de agua, que este era, imagínense, desde muy antiguo, desde muchísimo tiempo antes de Cristo incluso, que ellos tenían todo este tipo, estos sistemas ya trazados. ¿Cómo pasaban, por ejemplo, por los túneles? ¿Cómo creaban aquí los acueductos? ¿Cómo se planteaban los sifones? Entonces, desde aquí yo creo que nació la base para la hidráulica. ¿Cómo podemos fijarnos en la parte de acá del final? Que me parece, bueno, estaban armándole el acueducto, esta parte de aquí. Aquí se encuentran prácticamente instalando lo que en nuestro tiempo fuera una tubería de hormigón, una tubería de PVC. Nos damos cuenta que la sección que tienen aquí para que vaya el agua es una sección circular, y nos fijamos que van emplazándole, se podría decir pieza por pieza. Entonces, claro, queda como se podría decir un túnel. Entonces nos fijamos que prácticamente esta parte era la del sifón invertido, casi al final igual, que va a funcionar a presión. Entonces nos fijamos que ahí le van acoplando pieza por pieza y prácticamente vendría la tubería exactamente. Todo ese tramo funcionaría a presión hasta llegar al final. Si nos fijamos aquí, tiene la tipología igual de un sifón invertido. Entonces, tiene esta forma de aquí. Viene el agua así. Todo esto viene por una tubería a presión y salimos acá arriba. Entonces, nos damos cuenta que en estos sistemas de agua que tenían los señores romanos, ya se contaba con la combinación de varios procesos, de varias técnicas. Ellos eran muy avanzados con su construcción. El día de hoy vamos a ver. El día de hoy vamos a ver el tema de los sifones invertidos. Definición de un sifón.
Espérense que les pause después. Supongo que ahí está bien. Voy a poner aquí el puntero y acá para seleccionar. Un sifón normal, un sifón prácticamente cualquiera, es como el que estamos viendo acá en la imagen. Que ya le conocemos, sabemos que un sifón, al igual que un acueducto, nos ayuda a pasar obstáculos. Entonces nos dice que nos ayuda a pasar el agua por obstáculos, de un lugar hacia otro. El funcionamiento de un sifón siempre va a funcionar a presión. ¿Y cómo funciona el sifón? Si tenemos acá una entrada de agua y tenemos agua a la salida, 2 embalses de agua, el sifón lo que nos ayuda es, por medio de la diferencia que se tiene de la presión atmosférica y de la presión interna de la tubería que se tiene, por esa diferencia de presiones nos permite que aquí suba el agua hasta llegar a la cresta, al punto más alto, y de aquí que pueda bajar el agua. Entonces es un sistema que funciona prácticamente, se podría decir, a presión. Nos dice, llamado sifón, simplemente sifón por la mayoría de los autores, conduce el agua pasando sobre el obstáculo y su funcionamiento se debe a la presión atmosférica que actúa en la superficie del agua de la entrada. Entonces, como ya sabemos, siempre acá arriba, esos depósitos que se encuentran abiertos al aire libre están bajo el efecto de la presión atmosférica. Para iniciar su funcionamiento, es necesario producir el vacío en el interior del conducto. Entonces, como ya se les mencionó, la diferencia de presiones que se tiene tanto aquí a la entrada como la presión al interior del conducto, que prácticamente vendría a ser una presión casi al vacío, casi cercana a cero, hace que el agua fluya en sentido ascendente, por aquí por la tubería, hasta llegar a la cresta en A. Entonces, una vez que ya llega acá a la cresta, el agua puede bajar. El agua cae por gravedad hacia la rama derecha, dejando un vacío en la cresta, lo que hace que el flujo sea continuo, mientras no se introduzca aire en el conducto. Por esta razón, la entrada del sifón debe estar siempre ahogada. Y aquí hay muchas cosas que mencionar. Primero, cuando se trabaje con un sifón, si nos damos cuenta, el inicio de la tubería empieza aquí, a lo que nos conectamos al depósito, al embalse, al depósito de agua. Siempre, toda entrada a un sifón, para que este funcione como tal, debe estar ahogada. ¿Qué quiere decir eso? Que el nivel de agua del depósito de algo tiene que encontrarse sobre la entrada al sifón. Si, por ejemplo, el nivel de agua, yo qué sé, está por acá abajo, ni de chiste va a lograr subir al punto A. Por lo tanto, la entrada al sifón tiene que estar siempre ahogada. Siempre debe tener un nivel de agua. Con esto también nos dice algo interesante, que por diferencia de presiones y todo, vamos a lograr que el agua llegue hasta acá, hasta el punto A. Y una vez que esté aquí, facilito, podría caer por gravedad acá abajo. Y aquí es algo interesante. Supongo que en mecánica de fluidos les han de haber mencionado alguna vez, o tal vez no se acuerdan del uso de las válvulas de aire. Válvulas de aire se ubican siempre en las partes más altas de una conducción, mientras que las válvulas de desagüe, por ejemplo, en las partes más bajas, ¿ya? ¿Cuál es la función de las válvulas de aire en este caso? Si nosotros tenemos en un sistema cualquiera que vaya a funcionar a presión, como por ejemplo este de aquí, y tenemos muchísimo aire que se encuentra en nuestra tubería, al llegar a los puntos más altos y al tener aquí la válvula, lo que esta válvula nos hace es que el aire sobrante salga por esta. Entonces, como está viniendo el agua con muchísima presión y al tener el aire más, estaríamos causando una sobrepresión. Al tener aquí una válvula de aire, por esta saldría tranquilamente el aire en exceso y se quedaría únicamente el agua dentro del conducto para que pueda circular. Estas válvulas de aire son muy interesantes como tienen su funcionamiento. Pueden tener una triple función, las que ahora se utilizan en nuestros tiempos, que son que el aire salga, o que agua en exceso salga, o ingrese aire. Son las trifuncionales, o puede ingresar aire. ¿Cuándo puede ingresar aire al sistema? Aire puede ingresar al sistema, en este caso de aquí también. Por ejemplo, está ingresando agua al sifón, está ingresando agua, pero la presión que tenemos dentro de la tubería
es una presión tan al vacío que se está acercando a cero. Acuérdense que eso también nos puede generar un problema de cavitación. Cuando la presión acá dentro de la tubería se está acercando a cero, nos estamos acercando a una presión negativa, la función de la válvula de aire va a ser inyectarnos un poquito de aire, con el funcionamiento, con el objetivo de que aquí en el punto A lleguemos incluso a tener la presión atmosférica, la presión de la atmósfera, como que esté abierto. Entonces, como les digo y como se pueden dar cuenta, las válvulas de aire tienen un sinnúmero de funciones. Por eso es que se ubican en la parte más alta de las conducciones de los sistemas de agua a presión. Porque, repito, nos ayudan a insertar tanto aire como a expulsar aire y todo debe estar muy bien. Entonces, en el caso, imaginémonos que está entrando por aquí agua en este sifón y acá estamos casi llegando a presiones cercanas a cero. El nivel de agua aquí empieza a bajar, ya no estamos tan a presión aquí. Entonces, lo que hace el sistema, aquí una válvula, por ejemplo, es inyectarnos un poquito de aire para estar aquí como presión atmosférica y aquí podríamos circular un tramo a lámina libre. Esto supongo que lo estudiaron en mecánica de fluidos y que es muy, muy utilizado. Entonces ya sabemos cómo es el funcionamiento de un sifón normal. Tenemos 2 tanques de agua. Siempre la entrada, debemos garantizar que la entrada esté ahogada. Como ya sabemos que es ahogada, que esté cubierta de agua en la entrada. Y prácticamente ya sabemos que el agua tiene que llegar acá por diferencia de presiones. Punto. Ese es el funcionamiento de un sifón normal. ¿Qué nos quiere decir un sifón invertido? Los sifones invertidos son conductos cerrados, igualmente trabajan a presión y se utilizan para conducir el agua, por ejemplo, en cruces de vías, en cruces de quebradas, en ríos, igual en obstáculos. Tienen exactamente el mismo funcionamiento que un sifón normal, solo que en este caso, como vemos acá, está invertido. Y aquí se podría decir que es mucho más facilito que llegue el agua. En este caso que nosotros utilizamos este sistema de sifones invertidos, lo único que a nosotros nos va a interesar es, primero, nos fijamos que las entradas de la tubería, la entrada más que nada se encuentra ahogada. Entonces el nivel de agua está por acá, la entrada al sifón que está por acá abajo se encuentra ahogada completamente. Y algo que a nosotros nos interesa en este caso de un sifón invertido es garantizar que las pérdidas que se lleguen a dar en todo este recorrido de la tubería de agua, las pérdidas que se generen entre este punto y este punto de acá, sean menores a la diferencia de nivel que va a existir entre las cotas del depósito 1 y del depósito 2. Con eso garantizamos que el agua salga de un lugar hacia el otro. Entonces ya sabemos más o menos cuáles son las diferencias. Aquí también les voy a explicar algo. Por ejemplo, supongo que todos han de haber visto los sifones de agua que se utilizan en los desagües de instalaciones hidrosanitarias o en los lavamanos, en los lavabos, en los inodoros. La función de un sifón, en este caso que es un sifón invertido, que el agua llega acá, la función de un sifón es que el agua se quede en la parte de acá abajo. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, un desagüe de lo que sea un de lavamanos, nos permite que el agua salga, pero siempre vamos a tener aquí un nivel del agua. Entonces, nos va a garantizar un sifón que los olores que se produzcan en estos aparatos sanitarios no regresen y no ingresen a las viviendas. Esa es la función que tienen aquí los sifones de agua. Siempre se van a quedar aquí con un nivel de agua. Ya sabemos nosotros la función que no va a permitir el paso de olores hacia las viviendas. Muchas veces algunos maestros se han saltado esta clase de sifones y no saben poner podos, por ejemplo. Podos en las instalaciones, en las instalaciones de piso más que nada. En este caso, aquí no se queda almacenado nada de agua, sino simplemente coge y sale. Entonces, aquí esto permite facilito el regreso de olores hacia las viviendas. Bueno, ya saben esa parte de ahí para que ustedes estén pendientes. Y hemos visto ya cómo es el funcionamiento en sí de un sifón invertido. Ahora vamos a trabajar solamente esos aquí en la materia. Nos dice lo siguiente. Los sifones invertidos son conductos cerrados. Generalmente tienen sección circular, como estamos viendo acá en esta imagen.
La característica principal, trabajan a presión. Se utilizan para conducir el agua de un canal a través de una depresión topográfica o de una quebrada. ¿Se acuerdan que cuando les explicábamos esto en la introducción, los sifones invertidos tenían la característica de ceñirse a la topografía del terreno, como estamos viendo ahí? Entonces ya nos damos cuenta que estos tienen mucha relación con la topografía de donde van a ser implantados. Pueden también pasar por debajo de un camino, una vía de ferrocarril, de un dren, incluso de otro canal. A diferencia de los acueductos, los sifones se apoyan directamente en las laderas de la depresión. Siguen el perfil del terreno y solo aprovechan la carga de agua para el movimiento del flujo. ¿Cómo nos podemos fijar aquí? ¿Qué tenemos? Tenemos un plano, el cual estamos viendo en planta y en perfil. ¿Qué estamos viendo en planta? Los dos embalses y el sifón invertido. Lo mismo que estamos viendo acá en perfil. ¿Qué nos podemos dar cuenta, por ejemplo, de este sifón invertido de aquí? Este sifón invertido tiene esta característica. Se encuentra ahogado a la entrada. Como vemos, el nivel de agua se encuentra en la entrada a la tubería. En la cota del segundo punto, nos fijamos que se encuentra más abajo de la cota del embalse. Y ya podemos saber que esto es un sifón invertido. Entonces, característica del sifón invertido, se va a apoyar sobre los taludes que nosotros tengamos. Funcionan a presión, deben estar siempre ahogadas. Los sifones invertidos constan, nos dice, de los siguientes elementos fundamentales. Vamos a tener una transición de entrada. ¿Cuáles vendrían a ser en este caso la transición de entrada o la transición de salida igualmente? Si tenemos un canal de riego el que está viniendo por algún lado y tenemos que acoplarnos a una sección circular, a una tubería, es lógico que vamos a tener en algún punto una transición. Entonces, siempre vamos a tener una transición a la entrada, una transición a la salida, y la parte del sifón en sí le conocemos nosotros con el nombre de conducto o barril. Muchas veces también a esta parte le llaman acueducto. Va a depender de los autores de la bibliografía que se esté revisando. Entonces ya nosotros nos damos cuenta de que tenemos acá el canal de entrada, entra por aquí tenemos las transiciones, entramos a la tubería de la parte del sifón, salimos por otra transición hacia el canal de salida. Y esa es la manera en la que funciona un sifón invertido. Aunque sabemos que puede tener un sinnúmero de elementos complementarios. Esto ya va a ir más en función de cómo esté nuestro sistema, de lo que nosotros necesitemos. En este caso nos dice que tenemos un desarenador, tenemos un desagüe de excedencias, una rejilla a la entrada. Las rejillas en la entrada suelen ser muy comunes, solo que estas sí necesitan de mucho cuidado. Entonces acá en la entrada se suele tener una rejilla que nos va a ayudar a tener ahí, a impedir el paso de, por ejemplo, basuras, fundas, ramas, troncos, piedras, todo lo que podría ingresar y taponarnos del sifón. Una compuerta de emergencia, registro para limpieza y válvulas de purga. Como ya les expliqué, en esta parte de aquí, las válvulas de purga siempre se ubican en las partes bajas de los sistemas. Con la función de que, como ya sabemos que acá baja, y prácticamente esto que parecería que es horizontal, pero no lo es porque sí tiene una pequeña pendiente, va a acumular en el fondo posiblemente sedimentos, cualquier clase de depósito de materiales sólidos. Por eso es importante aquí tener válvulas de purga, o a veces se tiene igual cámaras de inspección, donde podamos hacer nosotros inspecciones periódicas para ver cómo se encuentra el estado de nuestro sifón. Aquí estamos viendo igual los otros elementos complementarios que tenemos. Nos dice en este caso tenemos una obra de excedencias. En este caso, aquí que estamos viendo es un aliviadero lateral el que tenemos. Entonces, por aquí viene nuestro caudal. Nuestra agua. Entonces, si este caudal viene en exceso, tenemos aquí una obra de excedencia que nos va a ayudar a que el agua salga por ahí. Como les digo, en este caso es un aliviadero lateral. Tenemos acá una compuerta para desarenador, si queremos mandar agua al desarenador. Tenemos aquí toda esta que es la transición de entrada. Como estamos viendo aquí, no se sabe de la sección de canal que se tenga, pero la transición de entrada se le suele hacer de una sección rectangular para acoplarle ya a la tubería.
Tenemos igual que la transición de salida. Suele ser aquí estas transiciones ya de sección rectangular para acoplar la sección del canal que tenemos con la dimensión del sifón. Tenemos una compuerta de emergencia. Si fuese el caso, tendríamos aquí esta compuerta, donde podríamos ver si abrimos, si no abrimos el paso hacia el sifón, hacia el conducto. Muchas veces esa compuerta es utilizada cuando por algo se le está realizando algún mantenimiento, alguna obra, yo que sé, alguna adecuación al sifón invertido. Para eso tenemos aquí esta compuerta. Si se cerrara todo el caudal, se iría por acá, por el aliviadero de acá, esta obra de excedencias. Tenemos todo el conducto o barril que se le conoce a la tubería que conforma el sifón invertido. Tenemos aquí una caja de registro, como se les explicó, puede ir aquí una válvula de purga. Aquí se utilizaría para realizar las inspecciones para ver cómo está el funcionamiento del acueducto, del conducto. Tenemos acá la transición de salida que ya se les dijo. Y algo aquí muy importante que nos menciona son estas pérdidas de aquí. Siempre nosotros ya sabemos cuando estudiamos flujos de presión que todo elemento que tengamos en un sistema nos causa pérdidas. Puede ser, por ejemplo, la tubería, por fricción, cualquier elemento, cualquier válvula que tengamos por ahí nos genera pérdidas. Por lo tanto, si hacemos un balance de energía, si le ponemos punto 1 y acá le queremos decir el punto 2, las pérdidas de energía o el balance de energías del punto 1 al punto 2 sabemos que son todas las energías en el punto 2 más las pérdidas. Por lo tanto, siempre nosotros lo que tenemos que garantizar es que este valor de las pérdidas que se vayan ganando en el sifón sean mucho menores o sean menores a los niveles, a la diferencia de niveles entre la salida y la llegada. Imaginémonos ahí. Entonces siempre las pérdidas tienen que ser menores para garantizar que el líquido vaya a salir de un punto hacia otro. ¿Qué tipos de sifones tenemos? ¿Qué tipologías de sifones podemos encontrar? Este de ramas oblicuas nos dice se emplea para cruces de obstáculos, para lo que se cuenta con suficiente desarrollo y en terrenos que no presenten grandes dificultades de ejecución. Que prácticamente viene a ser este tipo de sifones que son los más utilizados. Tenemos pozos verticales. Con una o dos ramas verticales son preferidos para emplazamientos de poco desarrollo. En caso de grandes dificultades constructivas, debido a sus características de fácil y reducido espacio, son muy aconsejables. Entonces, nos dicen de poco desarrollo. Este tipo de sifones son considerados, yo qué sé, por ejemplo, para obras muy chiquitas. Por ejemplo, el cruce de un sistema de regadío por una calle, por una vía chiquita. Le hacen este tipo de sifones, porque no necesitan mucho espacio. Mientras que si estamos hablando ya de una gran obra, de un gran sifón que vamos a construir, siempre se los ve de este tipo. También no es muy aconsejable realizar de este tipo grandes sifones. ¿Por qué? Porque nos fijamos que tenemos aquí estos puntos, estos vértices que nos vendrían a generar, bueno, nos vendrían a generar un problema muy grande. Como son megas obras que tenemos acá, por ejemplo, pues estamos analizando este sifón invertido de acá, se nos pueden presentar grandes problemas hablando, por ejemplo, en el caso de transitorios hidráulicos, de remansos hidráulicos. ¿Qué nos quiere decir este problema? ¿Qué significa transitorio hidráulico? Nos fijamos que por aquí, por ejemplo, por aquí está viniendo agua, ¿no? Viene agua y yo qué sé, por aquí tenemos una válvula de paso, tenemos una compuerta, imaginémonos, ¿no? O acá arriba mismo. Tenemos una compuerta o por aquí. Lo que nos generaría el cierre de una compuerta o el cierre de una válvula. Imaginémonos la cantidad de agua que está viniendo por aquí y que de una le cerremos el paso, cerrando una compuerta o cerrando una válvula. Nos genera un choque de toda esa cantidad de agua con el elemento, que vendría a ser la válvula, la compuerta, lo que se tenga. Nos vendría a generar un choque, que es una cantidad excesiva de energía la que se va a acumular ahí. Y prácticamente eso genera un problema enorme, que prácticamente es como que si se explotara una bomba ahí en el sistema. Se destruiría toda la conducción, sería algo terrible. Por eso es muy importante también el estudio de transitorios hidráulicos
en una obra, en una gran obra. Por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes hay una hidroeléctrica en Iguazú, que está entre la frontera de Brasil y Argentina. Entonces, de ahí, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos de ahí, hubo un problema de un transitorio hidráulico que no se analizó correctamente. En una línea de conducción, me parece, se dio este transitorio y prácticamente quedó destruida ahí una parte de la obra. Prácticamente como que hayan reventado una bomba ahí. O sea, es un problema sumamente complejo este de los transitorios. Deben ser estudiados. Por lo tanto, en este caso, imaginémonos que se nos produce un transitorio hidráulico en esta parte de aquí. Prácticamente esto quedaría completamente destruido. Por eso es recomendable este tipo de sifones cuando ya estamos hablando de mega obras. Y este nos dice que tenemos un sifón con cámaras de limpieza. Tiene su aplicación en obras de cruce de vías subterráneas. Por ejemplo, aquí tendríamos cámaras para poder ingresar a ver cómo se encuentra el sifón, cómo está funcionando. ¿Cuáles son las ventajas? Ay, espérense que les dejé de compartir. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que se tienen de la construcción de sifones? Nos dicen, los sifones invertidos son más económicos, fáciles de diseñar y de construir, y han demostrado tener una confiable capacidad de conducción. Y les marco eso de ahí y les pongo aquí un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque que nos diga que un sifón invertido es económico, fácil de diseñar y fácil de construir, va a depender de la magnitud de obra que nosotros requiramos. Entonces, si queremos, por ejemplo, un mega sifón, no va a ser económico. Tampoco va, bueno, su diseño puede ser fáciles de diseñar, sí, pero algunos también son complejos de construir. Entonces, va a depender esto de la magnitud de obra que nosotros tengamos. Como es en toda obra civil, mejor dicho. Y han demostrado, como nos dice, tener una confiable capacidad de conducción. Los costos de diseño, construcción y mantenimiento son factores que pueden hacer a un sifón invertido más factible que otra estructura. Y, por ejemplo, puede ser el caso de análisis. Si queremos, imaginémonos que no tenemos aquí el sifón y que lo que nosotros queremos es conducir agua de aquí hasta acá. ¿Qué otra opción tenemos? Tenemos la opción de la construcción de un acueducto, como ya lo vimos antes, que prácticamente lo construiríamos como un puente. Tendríamos acá abajo, bueno, las pilas, pilotes, lo que sea, sobre el río, y se construiría, si nos damos cuenta, como un acueducto. Entonces, aquí ya nos tocaría analizar, por ejemplo, la construcción de un acueducto versus la de un sifón invertido, en función de economía, de parte de construcción, nos tocaría analizarlo. Nos dice, sin embargo, la pérdida de carga producida en un sifón invertido es mayor que en otros sistemas de cruce, como es el caso de los acueductos, y es algo lógico. Un acueducto, como ya analizamos anteriormente, no tiene muchas pérdidas que nos aporten al sistema, o las pérdidas son mínimas, son pérdidas súper chiquitas, porque prácticamente tenemos solo la pérdida por fricción, las de entrada, las de salida de las transiciones, a diferencia aquí de un sifón invertido que nos va generando unas pérdidas mucho más grandes. Sería, como les digo, tenemos que analizar si queremos plantear una obra hidráulica, ¿qué convendría tener? Yo que sé, un sifón invertido o un acueducto, en función, yo que sé, de la topografía, del aspecto económico. Todos esos factores intervienen. Al tener este perfil de sifón invertido, que es el clásico, tenemos que la facilidad de limpieza y las pérdidas de carga son dos aspectos que deben ser considerados para la definición del perfil del sifón. El perfil de mayor uso es el que se asemeja a un trapecio con la base menor para abajo y sin la base mayor. O sea, es tal cual, un sifón invertido. Así, la elección del perfil sea función de las condiciones locales y del espacio para su implantación. Es de importancia fundamental que se procure proyectar el sifón con ángulos suaves, que permitan la utilización del equipo simples para limpieza y desobstrucción. Entonces, siempre nosotros, bueno, los ángulos de aquí del sifón van a estar en función de la topografía del terreno. Recomendación que los ángulos sean lo más suaves posibles
para que su limpieza, su mantenimiento sea más fácil. El sifón siempre funciona a presión, por lo tanto debe estar ahogado, es lo que ya se les explicó, tanto a la entrada como a la salida. Nos dice aquí, debe tener un ahogamiento mayor al 10% y se recomienda un ahogamiento hasta el 50%. Si aquí tenemos, en este caso de aquí, esta tubería, esta viene a ser la tubería, acá estamos en la transición, nos fijamos que el nivel del agua se encuentra por acá. Entonces, nosotros aquí, bueno, sabemos que se encuentra ahogado, sí, se encuentra ahogada la entrada al sifón, pero nos recomienda, nos dice, debe tener un ahogamiento mayor al 10% y se recomienda un ahogamiento hasta el 50%. Pero ojo que esto es recomendaciones. Siempre que nuestro sifón se encuentre ahogado a la entrada, si está acá con mayor nivel de agua, no tenemos ningún problema. Lo único que nosotros estamos garantizando es que entre por aquí siempre agua. El problema si fuese que el nivel de agua esté por abajo de la entrada, eso ya sabemos, porque aparte que no nos está como insertando un valor de energía alto por el nivel de agua, no se encuentra ahogada. Entonces siempre a la entrada de la tubería, garantizar que se encuentre ahogada. Y lo que nos interesa más es que se encuentre ahogado a la entrada que a la salida. Porque si aquí está ingresando a presión, va a poder salir al final igual. Siempre que las pérdidas sean menores a la diferencia de alturas que se tengan entre la entrada y la salida. Entonces, bueno, aquí está la fórmula para ser utilizada y estos porcentajes de aquí nos dan como recomendación. Empezamos a ver los criterios de diseño. En el cruce de un canal con una quebrada, el sifón proyecta para conducir el menor gasto y lo suficientemente profundo para no ser socavado. En ciertas ocasiones, debido a sus dimensiones, un sifón constituye un peligro, principalmente cuando está cerca de centros poblados, siendo necesario el uso de rejillas, pero con la desventaja de que puedan obturarse las aberturas y causar remansos, que es lo que ya se les explicaba. Imaginémonos que, por ejemplo, la entrada del sifón acá, yo qué sé, se tiene una rejilla. La rejilla, como dije, es una reja que va a evitar el paso de basuras, que ingresen ramas, troncos. Imaginémonos que esa rejilla se obturó, o sea, se taponó totalmente la entrada de agua al sifón. Va a ser tanta ahí la acumulación de agua y la acumulación de energía que nos va a causar un remanso hidráulico que ya les expliqué y como nos dice aquí, constituyen un peligro. Puede lograr que este explote, que algo pase y eso nos va a generar un grave problema. Entonces, tener siempre en consideración todas estas características que estamos hablando. Las dimensiones del tubo se determinan satisfaciendo los requerimientos de cobertura, pendiente del suelo, ángulos de doblados a la entrada y la salida. Nosotros al menos ya sabemos cómo dimensionar. Lo que yo les he dicho siempre, cuando ustedes vayan a diseñar un sistema cualquiera, de lo que sea lámina libre, sea presión, lo que sea, ustedes siempre van a conocer cuál es el caudal, lo van a poder determinar. Entonces, el caudal va a ser un dato que ustedes siempre lo van a tener. Y teniendo el caudal, el dimensionamiento ya viene a ser algo complementario. En sifones relativamente largos, se proyectan estructuras de alivio para permitir un drenaje del tubo para su inspección y mantenimiento. Entonces, nos recomiendan tener, cuando tenemos sifones muy, muy grandes, tener cámaras de inspección para fijarnos que este funcione muy bien. Que no tenga por ahí ningún taponamiento, que esté funcionando perfecto. Con la finalidad de evitar la cavitación, a veces se ubica ventanas de aireación en lugares donde el aire pueda acumularse. Cuando el sifón cruza debajo de una quebrada, es necesario conocer el gasto máximo de la creciente. Ya sabemos, no sé si se acuerdan de este término cavitación. El término cavitación es utilizado, ya sabemos, cuando tenemos unas presiones, nos estamos acercando más que nada a unas presiones lo más cercanas a cero, casi negativas. Sabemos que las presiones negativas no existen, no se pueden ver, no podemos tener. Lo que sí podemos nosotros tener es presiones cercanas a cero.
En este caso, ya sabemos que se forman burbujas de vapor de agua y que son sumamente destructivas. Entonces, la cavitación, nosotros tenemos problemas de cavitación, por ejemplo, en bombas, en válvulas, en tuberías. En todo sistema podemos tener problemas de cavitación. La cavitación, por ejemplo, nos podía ocasionar roturas o erosión en los rodetes de válvulas, en las cámaras de las, los rodetes de las bombas, en las cámaras de las válvulas. Y en las tuberías es un poco chistoso cómo se proyecta este fenómeno de cavitación. Cuando se tiene cavitación en unas tuberías, por ejemplo, en estas tuberías metálicas, se puede observar porque prácticamente es como que le han chupado a la tubería. Así como, por ejemplo, cuando ustedes tienen una botella de plástico vacía y la absorben a la botella de plástico, ¿qué pasa? Es como que la botella se chupa. Pasa exactamente lo mismo, incluso en tuberías de gran diámetro y que sean metálicas. Se observa exactamente el mismo fenómeno cuando tenemos cavitación. Por lo tanto, ¿cómo se evita cavitación? Evitando llegar a presiones lo más cercanas a cero. En este caso, ya sabemos que como les expliqué de las válvulas de aire, en este caso igual nos dice ubicar ventanas de aireación, que nos van a ayudar aquí a que ingrese un poquito de aire al sistema para que de esta manera nos podamos nosotros inyectar, por decirle así, de presión atmosférica, donde nos está faltando presión. Por lo menos estaríamos llegando a la presión atmosférica. Entonces, bueno, ya sabemos, siempre estar pendientes de todos esos aspectos. Cuando el sifón cruza debajo de una quebrada, es necesario conocer el gasto máximo de la creciente. Y esto es algo también que ya está de más. Nosotros ya sabemos que si estamos trabajando en ríos, en quebradas, siempre nosotros nos basamos en el estudio hidrológico donde nos va a decir cuál es el caudal máximo de crecida. Entonces, con eso nosotros ya vamos a saber qué caudal va a venir cuando sea la creciente máxima y no se nos va a ir llevando, por ejemplo, el sifón que nosotros hayamos construido. Por lo tanto, estar siempre pendientes de eso. Generalmente nos dice hay un cambio de sección con respecto a los canales, por lo cual es necesario proyectar transiciones tanto aguas de arriba y aguas de abajo. Y esto igual ya es conocido. Al menos en los sifones invertidos que nos garantiza que funcionan. Bueno, puede funcionar con cualquier sección cerrada a presión, pero ¿cuál es la que se usa principalmente para conducir fluidos de presión? La sección circular. Por lo tanto, si venimos de un canal de una sección trapezoidal, triangular, rectangular, lo que sea, siempre vamos a tener transiciones de aguas de arriba y aguas de abajo para poder acoplarnos a las tuberías. Tanto en el ingreso y a la salida se pueden instalar rejas para evitar el ingreso de troncos, maleza y otros. Las secciones más recomendadas son sección rectangular, sección circular. Entonces, típico, la que más se ve, por no decir la que siempre se ve, sección circular. Nos dice con un diámetro mínimo de 30 pulgadas. Y esto también le pongo un signo de pregunta. Siempre va a depender el diámetro del caudal que ustedes quieran transportar y de todas las características geométricas que tenga su sistema. Si tienen un caudal chiquitito no van a poder poner, por ejemplo, esta de 30 pulgadas. Entonces, esto va a depender del caudal que ustedes quieran pasar a la velocidad que quiera circular. ¿Ya? Acá también tenemos otros criterios de diseño. Nos dice, la pendiente de la sección inclinada de los tubos no debe ser mayor a 2,1. La pendiente mínima del tubo horizontal debe ser de 5 por 1000. La velocidad de diseño de los sifones debe estar entre 1 a 3 metros por segundo. Se recomienda que las pérdidas totales sean menores a 30 centímetros. Ya, aquí hay muchas cosas que analizar. La pendiente de la sección inclinada, o sea, de esta parte de aquí, dice no debe ser mayor a 2,1. Esto igual va a depender de cómo sea la topografía que se esté planteando. No siempre vamos a tener nosotros esta tipología de aquí. La pendiente mínima del tubo horizontal, bueno, sí, la del tubo horizontal que se ve aquí, pero que siempre tiene igual una inclinación, dice debe ser 0.005. Esto también va a depender de cómo esté nuestro diseño funcionando. La velocidad de diseño de los sifones debe estar entre 1 a 3 metros por segundo, y esta sí la vamos a tener muy en cuenta. Esta sí la vamos a parar bola. Entonces,
nosotros sabemos que un flujo a presión siempre debe tener un rango de velocidad adecuado. Si no tenemos un rango de velocidad adecuado en un sistema de presión, tenemos algunos problemas. Si está circulando a velocidades bajas, prácticamente ocasiona que se nos erosione o se nos acumulen los materiales que vienen acarreados por el agua en la tubería. Y si tenemos velocidades sumamente altas, hace que se nos generen problemas de fricción, pueden haber incluso roturas en la tubería, fisuras y todo. Entonces, sí le vamos a tomar en cuenta. La velocidad de diseño, como estamos con un elemento que trabaja a presión, siempre de 1 a 3 metros por segundo. Se recomienda que las pérdidas totales sean menores a 30 centímetros. Y aquí también le vamos a poner un signo de interrogación. A nosotros lo que nos interesa, aquí, bueno, lo que nos dice es que si tenemos, por ejemplo, un balance de energías del punto 1 al punto 2, el valor de las pérdidas que se tengan aquí de energías deben ser menores a 30 centímetros. Pero esto va a depender de qué? De la extensión que se tenga del sifón, de la diferencia de alturas que se tenga, de todo lo que se está utilizando, todas las pérdidas que nos vayan a generar los elementos que tengamos. Entonces, imaginémonos que sea un sifón sumamente grande, un sifón, por ejemplo, en este caso gigante, ¿ya? ¿Y qué tenemos? Por ejemplo, aquello que tenemos rejillas. Acá, como pueden ver, tenemos codos. Tenemos la fricción que nos genera la tubería. Entonces, toda la sumatoria de esas pérdidas pueden llegar a ser mayores a los 30 centímetros, pero la diferencia de alturas de la entrada con la salida que esté en algún lado puede ser lo suficientemente, la distancia, la diferencia de alturas, lo suficientemente grande para que pueda garantizar que salga el flujo de un lado hacia el otro. Entonces, este valor de aquí también le podemos poner un signo de interrogación. A nosotros lo que nos va a interesar más es la diferencia de alturas entre un punto y otro. Y así venimos a analizar esto de acá. Un sifón invertido funciona por diferencia de cargas, por diferencia de energías. Esta diferencia de cargas debe absorber todas las pérdidas del sifón. Entonces, la diferencia de cargas delta Z debe ser mayor o igual que las pérdidas totales. Diferencia del delta Z, ¿qué vendría a ser? ¿Cuál vendría a ser acá el delta Z? Tenemos aquí la base del canal de entrada y tenemos acá el de salida. El delta Z viene a ser la diferencia de alturas aquí entre estos dos puntos. Entonces, lo que nosotros tenemos que garantizar es que todas las pérdidas totales del sistema, todas estas pérdidas que tenemos acá, sean menores a las diferencias de alturas entre el punto de entrada y el punto de salida. Con eso vamos a garantizar nosotros que pueda salir el líquido, pueda salir el agua sin ningún problema de un lugar hacia otro. Por esto es que generalmente vemos que nosotros cuando tenemos un sifón, que la entrada se ubica mucho más arriba que la salida. Con eso nosotros garantizamos que las pérdidas sean menores de esta diferencia de alturas y que pueda salir sin ningún problema. Adicionalmente tenemos aquí la ecuación de Bernoulli, que ya sabemos que el punto de energía, el balance de energías, el valor de la energía en cualquier punto es igual a la energía de posición más la energía de presión más la energía cinética. Entonces la suma de estas tres energías vienen a ser la energía total. ¿Cuáles son las pérdidas que se pueden encontrar en el sifón? Las pérdidas totales, como las que nos dicen aquí, viene a ser la sumatoria de todas estas pérdidas que tenemos acá. Va a depender de todos los elementos que nosotros tengamos incorporados en un sifón. Va a depender de eso, de la cantidad de accesorios que tengamos, del tipo de tubería que tengamos, de la pendiente que tengamos, ya. Entonces, bueno, en este caso nos dice, vamos a tener, por ejemplo, pérdidas por transición a la entrada y a la salida. Pérdidas tanto a la entrada como pérdidas a la salida. Pérdidas por fricción, que son las típicas que estas sabemos que siempre vamos a tener. Las pérdidas por fricción, acuérdense, eran las HF. Las HF, que las calculábamos si trabajábamos, por ejemplo, con las fórmulas de Darcy-Weisbach o de Hazen-Williams, o también puede ser calculada con Manning. Entonces, todas estas HF van a depender. HF, bueno, cuando trabajamos, ¿se acuerdan? Con Darcy-Weisbach era la letra F, Hazen-Williams con la letra C, mientras que en Manning son consideradas con la letra N.
Y tenemos las pérdidas por cambio de dirección o codos que también vamos a tener. Al ser un sifón invertido, en esta parte de aquí vamos a tener codos. Por lo tanto, nos van a generar pérdidas. Son accesorios. Nos dice, si existen otros elementos, se deben considerar también entonces, por ejemplo, las pérdidas por rejillas o pérdidas por válvulas de limpieza. Esto en mecánica de fluidos, ustedes aprendieron a cómo hacer el cálculo de pérdidas por válvulas. Entonces, si es que tuvieran por ahí alguna válvula, ya saben cómo se hace el cálculo. Aquí se les va mostrando cuáles son las fórmulas que se van a ocupar para hacer el cálculo de las pérdidas. Por ejemplo, para pérdidas de la transición de entrada y salida va a ser una diferencia de velocidades. Acá también nos afecta, por ejemplo, para las pérdidas de carga por entrada al conducto, el término cinético afectado por un coeficiente, que va a depender de la forma que tenga la entrada. Las pérdidas por fricción en el conducto, en este caso vamos a calcularlo con la fórmula de Manning. Pérdidas por cambio de dirección o codos, pérdidas por ampliación o a la salida. En el caso de tener rejillas, tendríamos esta fórmula de acá. Y acá tenemos igual, si nos dice pérdidas por válvulas de limpieza. Sabemos que igual una válvula, así esté totalmente abierta, una válvula nos genera pérdidas. Entonces, eso también se debería analizar. Y vamos a hacer este ejemplo de diseño. Vamos a leer aquí qué nos dice. Un canal trapezoidal de ancho de solera de 1 metro. Salud Z. Con esto ya sabemos que el canal de ingreso que tenemos acá es de sección trapezoidal. Aquí estamos viendo, no, este no es el canal, por si acaso desde el sifón estamos viendo un perfil del terreno. Nos dice en tierra, N0.025. Está trazado con una pendiente del 5 por 1000. Conduciendo un caudal de 1 metro cúbico por segundo. En cierto tramo se tiene que construir un sifón invertido, como muestra la figura. Realizar el diseño hidráulico del sifón invertido. ¿Qué más? ¿Qué nos dice aquí? Por ejemplo, aquí nos da las cotas, la elevación del punto hasta donde llega el canal. Suponemos aquí que, por ejemplo, el nivel de agua se encontrará por acá arriba. Encontramos por acá el nivel de agua. Nos está enseñando aquí la cota del canal donde empezamos. Tenemos acá la cota donde está la base de la tubería. Tenemos igualmente acá la elevación a la que tenemos que llegar. Entonces, por lo pronto ya sabemos que si salimos de la 81.30, tenemos que llegar a la 80.60 de altura. Si estamos con un punto más de arriba, o sea, estamos mucho más de arriba. Bueno, no mucho, pero estamos ubicados más de arriba. El sifón nos dice que tiene una longitud de 80 metros. El sifón o barril. Entonces, vamos a empezar. Nos dice, el diseño del sifón se va haciendo desde aguas de arriba hacia aguas de abajo mediante balance de energías. Por ello, se tomará la nomenclatura según la imagen. Como vamos a empezar desde acá, empezamos numerando. 1, a la salida a lo que termina el canal. 2, la parte de la transición de entrada. 3, es ya la entrada al sifón. 4, la salida del sifón. 5, la transición. Y 6, la entrada, bueno, acá lo que llegamos al canal. Entonces, vamos a numerar siempre en sentido desde aguas de arriba hacia aguas de abajo. Y vamos a empezar. Nos dice, la información conocida del canal será la que permite calcular el tirante en el canal, antes del sifón y después del sifón. Entonces, en este caso, es un problema, si se han fijado, tenemos en este caso el caudal, que es lo que siempre vamos a tener, como les digo, en cualquier problema, o cualquier diseño en la vida real, el caudal siempre lo van a conocer. Tenemos el caudal, entonces, ¿qué nos toca determinar? Nos va a tocar determinar acá el calado, podemos determinarlo en el punto 1, en el punto 6, porque vienen a ser las mismas características del canal que tenemos. ¿Y cómo se lo realiza? Igualito que como lo hicimos en el caso del acueducto. Después, bueno, vamos a pasar a seleccionar el dimensionamiento del acueducto, ya van a ver cómo lo hacemos. Después vamos a calcular las longitudes de las transiciones. Y después vamos a hacer la verificación de las pérdidas totales para ver cómo estamos en función con la diferencia de alturas. Aquí
se les muestra el paso a paso del balance de energías del punto al punto, cómo se va a tener que hacer para el cálculo. Entonces, paso rápido porque luego vamos a regresar a ver todo más detenidamente. Vamos a empezar. Entonces, vamos a determinar las condiciones hidráulicas en el canal de ingreso y de salida antes y después del sifón. Ya sabemos, tenemos la fórmula de Manning, tenemos el caudal, se convierte en un problema que conocemos del caudal, pero no el calado. Entonces, eso es muy facilito de determinarlo. Al igual que en el acueducto, planteamos las fórmulas del área hidráulica del perímetro mojado para conocer también el radio hidráulico y reemplazamos todas estas en la fórmula de Manning. Entonces reemplazamos en la fórmula de Manning y nos queda una sola incógnita que viene a ser el calado del canal. Entonces lo resolvemos por medio de Solver, cualquier programa que nos resuelve ecuaciones. Y con esto ya conocemos cuál es el calado de agua en los canales, tanto aguas de arriba como aguas de abajo. Entonces, eso ya sabemos. De aquí, bueno, calculamos el ancho superficial, que es lo que nos va a servir luego para analizar las transiciones. Y lo que aquí nos va a interesar ahora es conocer, esto pasó rápido porque es exactamente lo mismo que se hizo en un acueducto, en los acueductos. Entonces, esto ya sabemos. Ahora lo que nos toca, ya viene el dimensionamiento del acueducto, o del conducto, o del barril, de la parte de sección circular. ¿Cómo vamos a hacer? Nosotros sabemos, primerito, aquí algo especial para el diseño del sifón, que es lo siguiente. Conocemos cuál es el caudal que va a circular y también nosotros conocemos cuál es el rango de velocidades admisibles que se tiene para que circule el agua por el sifón. Por lo tanto, al tener nosotros ya el caudal y conocer cuál es el rango de velocidades, vamos a poder determinar el diámetro por medio de una estimación de velocidades. Entonces, vamos a establecernos que vamos a adoptar una velocidad de 2 metros por segundo. Tenemos la velocidad, conocemos también el caudal, qué fórmula nos relaciona las dos, la fórmula de continuidad, en la que no conocemos el área. Y también nosotros conocemos que el área de una sección circular acá es igual a pi por diámetro al cuadrado. Entonces, si queremos despejar el diámetro de la fórmula del área, nos quedaría algo así. Si despejamos igualmente el área de la fórmula de continuidad, tendríamos esto. Estamos aquí reemplazando el caudal y la velocidad adoptada. Tenemos ya el valor del área. Con esto encontramos el diámetro. Y hemos obtenido un diámetro de 0.798 metros, o sea, casi 80 centímetros de diámetro, que viene a ser un diámetro más o menos grandecito. Nosotros sabemos que no siempre podemos encontrar los diámetros así tal cual exactos a los que nosotros tenemos, por lo tanto, tenemos que trabajar con los diámetros nominales, que son los diámetros que nos dan los fabricantes. En este caso tenemos esta tablita de aquí. Ustedes pueden trabajar si quieren con esta, si quieren con otra tablita, no tengo ningún problema. Entonces le vamos a ubicar. Vamos a ubicarle aquí el diámetro de casi 80 centímetros. Aquí nos está enseñando en pulgadas, en diámetros y el área que tiene. Entonces nos fijamos que más o menos aquí está 76 y aquí está 83. Entonces tenemos entre estas dos opciones para poder escoger. Podemos trabajar con un diámetro de 30 pulgadas o como uno de 33 pulgadas, que estamos entre 76 y 83. ¿Cuál vamos a escoger? ¿Cuál de los dos vamos a escoger? Entonces aquí analizamos una cosita. ¿Se acuerdan que estamos nosotros estableciéndonos un rango de velocidades? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros seleccionamos, por ejemplo, este diámetro de acá de 76? Estaríamos seleccionando un diámetro menor. Por lo tanto, la velocidad sería mayor. Mientras que si le seleccionamos a este diámetro de acá de 83, sería un diámetro mayor, por lo que estaríamos reduciendo un poquito la velocidad. Y nosotros ya al seleccionar prácticamente una velocidad de 2, preferible que estemos abajo
que acercarnos al límite de 3. Generalmente el rango de velocidades óptimo se podría decir que funcionan desde una velocidad de 1.2 a 1.6 más o menos. Es un rango de velocidades real, se podría decir, que es de lo que trabajan los conductos a presión. Por lo tanto, en este caso vamos a seleccionar el diámetro de 83 centímetros. Y al saber, como ya les dije, estamos subiendo el diámetro que nos salió. Por lo tanto, la velocidad real que vamos a tener va a ser un poquito menor. Ahora vamos a calcular la velocidad real del acueducto, ya una vez que hayamos seleccionado un diámetro para trabajar. Partimos de la fórmula de continuidad igualmente. Tenemos aquí ya el valor del caudal. El área la conocemos, bueno, nos da aquí. Pero si no supiéramos el área, ¿cuál es? Podríamos sacar con la fórmula de pi, área pi al cuadrado pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, ya sabemos ahora que la velocidad real no es ya de 2, sino con este diámetro. Estamos con una velocidad de 1.81 metros por segundo. ¿Podría seleccionarse un diámetro mayor? Sí. Seguiríamos bajando la velocidad nada más. Fijarnos que estemos dentro siempre del rango de 1 a 3. Recomendable, como ya les digo, no tratar de superar el 2 incluso. Una vez que ya calculamos el diámetro, vamos a calcular las longitudes de transición. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta de algo. Como ya sabemos, tenemos acá, tenemos un canal de sección trapezoidal, tanto a la entrada como a la salida son trapecios. Y tenemos la sección circular aquí en el barril, en el conducto, en el acueducto también que se le llama. Entonces, estas partes de aquí, las transiciones que se van a hacer, en estas partes de aquí, tanto a la entrada como a la salida, las vamos a hacer de sección rectangular para que sea mucho más fácil el acople de una sección transversal, trapezoidal a rectangular y de rectangular a una sección circular. Entonces aquí simplemente vamos nosotros a realizar la transición de trapezoidal a rectangular y de rectangular a circular. Calculando nosotros la longitud de transición, nosotros ya sabemos que simplemente son longitudes que nos dan para que sea en la que se realice el acople a estas. Al tener nosotros las longitudes de transiciones, garantizamos que prácticamente no se nos genera ahí ningún fenómeno extraño. Ya sabemos nosotros la fórmula que ocupamos para la longitud de las transiciones, entonces vamos a empezar trabajando de una transición trapezoidal a una transición rectangular. Y tenemos esta fórmula de aquí. Nos dice, tenemos el ancho superficial de acá, de la sección del canal. Vamos a trabajarle con el diámetro, porque con el diámetro si queremos trazarnos a esta de acá, porque prácticamente la sección rectangular tendría que ser de las mismas dimensiones para que se acoplen estos bien bonito. Y en este caso tenemos un ángulo alfa de 22.5 grados, a diferencia del 12.5. Al ser aquí que nos estamos acoplando primero a esta estructura de acá y luego de esta vamos a venir acá, lo que estamos haciendo es cerrarnos, se podría decir, con un ángulo un poquito mayor para luego unirnos de acá a acá. Si quieren, como les digo, esto no es regla, no es que tiene que ser de ley. Si ustedes desean, podrían aquí evaluar con un ángulo alfa de 12.5, que era el típico que se usaba, pero ese más es usado cuando tenemos, por ejemplo, conductos a lámina libre, que se podría nomás tener una longitud un poquito más larga para que se desenvuelva el flujo en lámina libre. En este caso, como nos vamos a unir a presión, prácticamente estamos haciéndole como un conito, un poquito más elevado el ángulo, pero no hay ningún problema. Entonces, al tener aquí, reemplazaría todos estos valores, nos ha salido una longitud a la entrada de 1.42 metros. Transición interior de rectangular a circular. Entonces aquí, como le hemos hecho apenas de la trapezoidal a la rectangular, para unirle de rectangular a circular, simplemente nos dice que debemos considerar un factor de 1.50 por el diámetro que tengamos, y ahí nos da una distancia prudente. Entonces tendríamos una distancia de 1.257.
Sumamos las dos longitudes de transiciones que nos da, que nos sale 2.67, que la podremos aproximar a 2.70. Entonces nos dice que vamos a tener prácticamente esta transición a la entrada, va a tener una longitud de 2.70 metros. Entonces ya sabemos cuál va a ser la transición que se tenga a la entrada e igualmente a la salida. Ahora venimos ya a evaluar la carga disponible. Las pérdidas, vamos a analizar las pérdidas que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, vamos a hacer primero cuál es la diferencia de alturas que tenemos entre la entrada y la salida del sifón para ver cuánto es lo máximo que podremos alcanzar. Y nos dice que apenas tenemos 70 centímetros de diferencia de nivel entre el punto 1 y el punto 6. Con esto, nosotros sabemos que nuestras pérdidas no tendrían que ser mayores a este valor de aquí, para nosotros poder prácticamente poder salir con el nivel de agua de un punto hacia el otro. ¿Y cómo vamos a hacer ese análisis? Ya sabemos nosotros que las pérdidas totales, que es la suma de todos los que tenemos, tiene que ser menores de esta diferencia de alturas. Pero para no calcular, por ejemplo, nosotros todo este chorizo acá de pérdidas, podemos estimarlas siempre que ya conozcamos, por ejemplo, las pérdidas por fricción. Multiplicamos por 1.25 y este 1.25 vendría a ser el equivalente de la suma de estas aproximadamente. Entonces nosotros con esta pérdida por fricción multiplicado por el 1.25 es mucho más facilito ya saber si pasa o no pasa, si llega o no llega el líquido. Para esto, nosotros ya les dije que las pérdidas por fricción en este caso vamos a trabajarlas con la fórmula de Manning, que tendríamos que multiplicar la pendiente por la longitud. En este caso, nosotros ya sabemos que aquí está implícito el término de rugosidad de Manning. Por lo tanto, eso nos ayuda a calcular las pérdidas por fricción. Entonces, tenemos aquí la fórmula de Manning, donde esto de aquí es la pendiente. Vamos a reemplazar los valores que tenemos. También conocemos algo especial, que ustedes también esto ya saben. El radio hidráulico para una tubería que va completamente llena es diámetro sobre 4, igualmente que para una tubería semi-llena, se llena a la mitad. Calculando ya el radio hidráulico, tenemos ya el valor de la velocidad real que calculamos, tenemos el valor de rugosidad de Manning. Ojo, esta rugosidad de Manning que tenemos aquí 0.013 es la del conducto. Entonces estamos prácticamente trabajando con material de fundición, tubería metálica, en hacer este valor de rugosidad. Va a depender, igual saben ustedes, del fabricante. Reemplazamos el radio hidráulico y reemplazamos igualmente la longitud del barril, la longitud del sifón que tenemos. Tenemos entonces los 80 metros. Reemplazamos y nos sale unas pérdidas de 0.355 metros, o sea, 35.5 centímetros. Ahora a estas pérdidas les vamos a hacer la mayoración con este 1.25, que nosotros obtenemos un valor de pérdidas totales aproximadas de 0.444 metros. Ahora vamos a hacer la comparación. ¿Se acuerdan que la diferencia de alturas era de 70 centímetros? Entonces, esta que hemos obtenido es menor a los 70 centímetros, por lo tanto, estamos bien. Garantizamos que el agua va a salir de un punto hacia otro punto. Y estos 30 centímetros, ¿se acuerdan ustedes de dónde salía? Estos 30 centímetros nos daban como un criterio de diseño, que se recomienda que todas las pérdidas sean menores a este valor de aquí. Como les dije, esto es algo que más que nada es recomendación y va a depender del tipo de sifón que nosotros tengamos. Y va a ir en función de todos los elementos adicionales que nosotros tengamos. Entonces, en este caso, para satisfacer este valor de 30 centímetros solo de manera de ejercicio, porque yo ya le dejara con este porque sé que funciona, lo que tocaría hacer aquí es comprobar. Comprobar que alturas totales que simplemente le estimamos en función de la fricción sea correspondiente a toda la sumatoria de pérdidas que vamos a tener. Si me sale menos que el delta Z, estamos muy bien. Pero en este caso, como no nos cumplieron los 30 centímetros, vamos a tratar de llegar allá. Vamos a ver si funciona o no.
Entonces, en este caso vamos a rediseñar. ¿Cómo rediseñamos? Vamos a aumentar el diámetro de la sección del sifón. Con esto nosotros también ya sabemos que el funcionamiento a presión de cualquier conducto nos dice que cuando tenemos un diámetro más grande, tenemos pérdidas más pequeñas, a diferencia que si tenemos un diámetro pequeño, podemos tener unas pérdidas más grandes. Por lo tanto, si aumentamos el diámetro, vamos a lograr unas pérdidas más pequeñas, con lo que podríamos compensar este valor de acá. Y eso prácticamente va a ser su tarea. Van a hacer ustedes el diseño de este sifón, paso a paso, y van a hacerle de igual manera el rediseño. Entonces les voy a explicar acá en qué consistiría. Hasta aquí le hacemos, bueno, esto ven que no pasa y vamos a aumentar el diámetro. Entonces, una vez que ya se aumentó el diámetro y por ejemplo ya cumplimos esta altura, estamos cerca de los 30 centímetros. Yo qué sé, si le sale 31 centímetros, 32, ya le deja. Pueden utilizar el mismo catálogo que se les dio aquí de diámetros, pueden utilizar otros sin ningún problema. Entonces, ¿cómo van a ir haciendo? Ya sabemos de aquí cómo funciona la numeración que pusimos y ya se les dijo que esto se va haciendo el balance de energías de punto a punto. Entonces, empezamos, por ejemplo, a hacer el balance de energías del punto 1 al punto 2. El punto 1 aquí, si ven, es del canal. El punto 2 es toda la transición que tenemos, el punto al final de la transición. Entonces empezamos. Energía en el punto 1 que es igual a la energía de posición, más la energía de presión, más el término de velocidad. En el punto 2, ¿a qué va a ser igual? La energía de posición, más la energía de presión, más el valor cinético, más las pérdidas que suman. Del punto 1 al punto 2, ¿qué pérdidas tenemos? Tenemos las pérdidas por la entrada de la transición. ¿Cómo calculamos este valor de aquí? Aquí está la fórmula. Todo se les está poniendo. ¿Y qué valor no tenemos? Por ejemplo, del punto 1 conocemos todo. Este sería ya un valor que nosotros tenemos. Exacto, el punto 1 ya lo conocemos. Ahora, en el punto 2, nosotros no conocemos el calado, por ejemplo. No conocemos qué calado tiene aquí el agua en la transición. Y este valor también nosotros lo necesitamos para calcular la velocidad, para determinar la pérdida. Por lo tanto, el valor acá del calado 2, que va a quedarse en función de la velocidad y en función de este, lo vamos a determinar por medio de Solver. Todo lo que les estoy poniendo en color azul se lo determina por medio de Solver. Lo que está en color verde es que nosotros ya lo podemos determinar o ya lo hemos calculado. Entonces, no es nada complicado, es facilito. Vamos a ir haciendo balance de energía de punto a punto. Sabemos que también tenemos que verificar el ahogamiento. Es el ahogamiento, el nivel de agua que tenemos a la entrada de la tubería. Entonces, el ahogamiento se lo realizará aquí en el punto 3. Porque siempre aquí me equivoco, no les cambio. Está el Y1, saben querer analizar el ahogamiento con acá del canal. Entonces, tienen que analizarle el ahogamiento acá, que tenemos en el punto 3. Pasamos ahora a hacer el balance de energías en el punto 2 al punto 3. Como en el punto 2 nosotros ya conocimos todo ya calculamos antes, este prácticamente sería nuestro valor que conocemos. Ahora en el punto 3 nos toca determinar estos valores de aquí. Estos igual ya sabemos. ¿Qué pérdidas hay en el punto 2 a 3? La pérdida a la entrada, que tenemos según cómo es la fórmula a la entrada. Entonces, despejamos, de aquí por ejemplo nosotros el calado 3 que va a ser nuestra incógnita para poder determinar todo y luego ya vamos a conocer cuál es la energía total en el punto 3. Ahora vamos a hacer el balance de energías del punto 3 al punto 4. Del punto 3 al punto 4, ¿qué pérdidas se nos generan aquí? La pérdida por fricción en el conducto, que ya sabemos cómo se calculó, ya hicimos, más la pérdida en los codos. Tenemos aquí 2 codos, si nos fijamos. Al tener aquí los codos, entonces ya sabemos cuál es ese valor de las pérdidas y ya vamos a poder encontrar aquí el calado 4, que es el que necesitamos para conocer la energía en el punto 4. Una vez que conocemos cuál es la energía en el punto 4, este valor ya sabemos, hacemos el balance con el punto 5.
Entonces, en el punto 5, al igual que en el punto 2, no conocemos nosotros cuáles vienen a ser, no conocemos el calado. Entonces, aquí otra vez nos va a tocar determinar con solver. Por eso está aquí en color azul. Y aquí igualmente nos va a tocar determinar el ahogamiento. Acuérdense que el ahogamiento nosotros debemos garantizar a la entrada que se cumpla más que a la salida. Pero igual aquí nos toca verificar cuál es la altura del ahogamiento. Y al final nos toca simplemente ya calcular las pérdidas de 5 a 6. Con esto que ya calculamos cuáles son las pérdidas de 5 a 6, ya tenemos todos estos valores de pérdidas que fuimos calculando tramo a tramo. Simplemente nos toca al final realizar la suma de todas estas pérdidas y comparar este valor ya real con la diferencia de alturas, con los 70 centímetros, y ojalá lleguemos a cumplir que sea menor a 30 centímetros. Esto, como no lo van a ir realizando ustedes paso a paso, mano a mano, si no les cumple una, van a volver desde el inicio, ¿no? Entonces van a hacerse su programación de este diseño en una hoja de cálculo. Se les va a hacer ya mucho más fácil ir cambiando ahí el diámetro y resolviendo todo lo que tengan. Y ya, les va a salir mucho más fácil. Como ven, no es nada complicado. Entonces, esta sería su tarea que tienen, como les dice aquí, realizar el ejercicio del sifón invertido realizado en clase, el rediseño del mismo y la programación del ejercicio en una hoja de cálculo de Excel. Entonces, van a hacerle el ejercicio a mano, la parte inicial hasta el rediseño, y de ahí ya toda la programación en Excel del ejercicio. Esto les va a servir a ustedes cuando ya les digo, cuando tengan que realizar cualquier diseño o algo, háganle bien bonito ahí su hoja de cálculo, que todo se entienda muy bien. Y prácticamente eso ha sido todo lo que teníamos pendiente por la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud que se le haya generado? Me dice. También necesito de su parte que se realicen, que ustedes se formen en grupos. Entonces, ustedes déjenme ver cuántos son. Ustedes son 46. Ya les voy a decir cuántos grupos de cuántas personas. Vamos a realizar el proyecto de investigación formativa y el proyecto final. Entonces, prefiero que se unan grupos por afinidad porque siento que ahí trabajan un poco mejor que en grupos aleatorios. Entonces, si es que hay esa posibilidad de que ustedes se unan en grupos, me avisan si se ponen de acuerdo. Si no, no tengo ningún problema en hacerles grupos aleatorios. Entonces, Darwin, ya mismo te mando un mensajito de cuántos grupos, de cuántas personas. Pero salen grupos más o menos, algunos salen de 4 personas, otros salen de 3. Como les digo, chicos, háganse grupos con los que vayan a trabajar bien. Que luego no me digan, ¿sabe qué, Inge? Nos enojamos, yo hago mi trabajo y por acá otro. No. Eso. Queda ese trabajo. Entonces, para la siguiente clase espero ya explicarles cuál es la pauta de los trabajos para que vayan desarrollando poco a poco y no se les acumule para el final. Entonces, eso, chicos. Cualquier pregunta, estoy ahí pendiente. Darwin, ya te mando un mensajito para que me digas, por favor, les digas a los chicos cuántos grupos de cuántas personas para que se vayan organizando y ya el listado me pasen en la siguiente clase. Chicos, que tengan un muy buen día. Cualquier pregunta, estoy ahí pendiente. Cuídense.